Autoridades creen que es necesario difundir un mensaje que destaque los riesgos derivados de la marihuana. El gobierno advierte que cayó la percepción de riesgo y vamos a hablar de este tema con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué datos llevaron a planificar esta campaña? ¿Qué es lo que ustedes están viendo, esta percepción de riesgo? Sí, a mí me gustaría primero aclarar un punto. Nosotros, la campaña no es una derivación de un cambio en la percepción del riesgo. De hecho, todo lo que es sensibilización, promoción de la salud, advertencias, es una parte integral de la ley. En su articulado no incorpora solamente los elementos que regulan el mercado, el autocultivo, bueno, el medicinal, la venta en farmacia, sino que también destaca que serán prioritarias todas las acciones dirigidas a cuidar la salud de la población. Entonces, lo que refiere a campañas de prevención, de cuidado, de información, de educación, para nosotros es un objetivo central, independientemente de cómo se muevan distintas variables. Bien. Lo que sí comentamos en el semanario Búsqueda es que como parte de una serie de encuestas que realizamos con población en general en un caso y con estudiantes de enseñanza media en otro, detectamos que en el uso esporádico, consultados sobre el uso esporádico ocasional, hay un descenso de la percepción de riesgo sobre ese tipo de uso. Sigue siendo la percepción de riesgo sobre el uso de marihuana en estudiantes muy superior a la percepción de riesgo del consumo de alcohol, por ejemplo. Es decir, hay una... ¿Y en general también? ¿Perdón? Porque decías en cuanto a los estudiantes, ¿en general pasa lo mismo? Lo vamos a estudiar en el segundo semestre de este año. Tenemos planificado con el INE, ya estamos ultimando los detalles del formulario, lo que va a ser la 7ª encuesta de alcance nacional. Uruguay tiene, por suerte, en su Observatorio Uruguayo de Drogas y en el trabajo que realizamos con el INE, una secuencia de estudios poblacionales muy buena, que es de las mejores de la región y en esa línea vamos a continuar. Bien. Ahí, pero la lógica se da en que a menor percepción de riesgo, mayores los problemas que se dan con la sustancia. Digo, en cantidad de gente son mayores los problemas con el alcohol y con la droga que con la marihuana. Y sí, evidentemente la percepción del riesgo condiciona en algún punto las decisiones que las personas toman acerca de su comportamiento en relación al uso de las distintas sustancias. ¿Qué mensaje va a incluir la campaña? Nosotros, uno de los aspectos que, bueno, primero que es una sustancia que involucra riesgos para la salud, el uso de marihuana no es inocuo, en eso tenemos que hacer hincapié. Esta no es una ley que en ningún caso haya desconocido que esos riesgos existen, de hecho, es una ley que prohíbe la publicidad, la promoción, cualquier tipo de actividad promocional. Intenta regular desde el punto de vista de la salud pública. Por lo tanto, va a haber mensajes vinculados a cuáles son esos impactos en la salud. O sea, se va a ser más explícito que hasta ahora con el mensaje. Hemos sido explícitos y vamos a seguir siendo explícitos. La evidencia científica lo que corrobora es que cuando los mensajes están destinados a generar como una especie de demonización de las drogas en general, no son efectivos. Tienen que ser mensajes creíbles y basados en evidencia. Estamos en la sociedad de la información, la gente maneja mucha información, por suerte, vía internet, y es importante que los riesgos sean los riesgos reales que existen y que no sean más allá de esos riesgos reales y que estén bien explicados. Pero además, un factor que en el caso de los adolescentes, que es una situación que nos preocupa porque los efectos del consumo de sustancias, de todas las sustancias, pero en particular del alcohol y de la marihuana, en la adolescencia pueden ser más complicados por el desarrollo neurológico propio y la maduración socioafectiva de los adolescentes, vamos a hacer hincapié en ese segmento de la población y en un aspecto que nos parece bien relevante porque también está comprobado que las familias que están más involucradas afectivamente y de forma proactiva en el quehacer, en la cotidianidad de sus hijos, son adolescentes que luego están mucho menos condicionados a desarrollar trayectorias de consumo problemático. Tenemos algunas cifras, estábamos diciendo al principio que se está por cumplir un año porque además de la Junta Nacional de Drogas presidís el IRCA. Vamos a ver lo que han sido los datos de cómo la gente se ha ido incorporando, porque otro elemento a tener en cuenta sobre todo esto es la cantidad de gente que efectivamente quiere consumir y cree tener derecho a hacerlo, ¿no? Estamos hablando hoy ya de unos 24.000 adquirientes. Eso es lo que hicieron en el correo, el trámite, ¿no? Para poder comprar información. Más otros 8.500 cultivadores y los clubes de membresía que son 91 y ahí habría que ver cuántos integran cada club. El máximo es 45 personas. Cada club lo puede integrar un máximo de 45 personas. Esa cantidad de clubes involucra
algo más de 2.000 miembros. 2.000 miembros. Así que estamos hablando de unas 35.000, 36.000 personas registradas hoy. ¿Sobre cuántos consumidores estiman? Los consumidores frecuentes, habituales de marihuana en Uruguay son unas 55.000 personas mayores de 18 años. Ajá. Después las personas que declaran, si sumamos quienes declaran consumir alguna vez en el año, llegamos a 150.000 personas mayores. O sea ¿Más o menos son los datos que esperaban? Sí, nosotros lo que venimos corroborando es una evolución progresiva del registro, que el registro supone el uso efectivo de los mecanismos. Todo eso nosotros... De los consumidores frecuentes, más de la mitad ya están registrados. Exactamente, y el perfil de las personas que se han registrado por las características de estos mecanismos y por la frecuencia que los han utilizado, nos determina que básicamente quienes se han registrado son usuarios más habituales. Y que porque la ley prevé el uso compartido en el hogar, en muchos casos se está llegando a una segunda franja de usuarios menos frecuentes que acceden porque tienen vínculos personales, porque cohabitan, son familiares o son amigos, o son, digo, parte de sus redes personales de las personas que ya están registradas, y el compartir está contemplado en el marco del hogar en la ley. Bueno, en cuanto a farmacias, también sorprende que uno a veces en las colas de las farmacias cuando veía el perfil, ¿no? Mucho hombre y menor de 29 años, incluso está evaluado, entre los 18 y 29 años, el 49,5% de las cifras que veíamos, de 30 a 44 años 33% y mayores de 45 apenas 17%, y un público muy masculino de consumo también, ¿no? Sí, representa básicamente, es bastante representativo del el perfil de usuario de marihuana que tenemos identificado. El consumidor, las proporciones se mantienen. Básicamente sí, con un mayor equilibrio entre las personas registradas entre Montevideo y el interior, que en general en las encuestas anteriores teníamos más prevalencia de uso de marihuana en Montevideo. ¿Y qué pasa con el perfil socioeconómico de esa gente? ¿También lo tienen determinado? Y educativo, te diría. Sí, es bastante equilibrado, digamos. No hay un sesgo hacia alguno de los extremos, digamos, de lo que serían la estructura socioeconómica, digamos. Diego, ¿qué pasa con las inspecciones? Porque también acá hay un control, debe haber un control que lo marca la ley. Sí, que cada uno tenga la cantidad de plantas que corresponde, los clubes, etcétera. Sí, nosotros ¿Hay sanciones? Sí, las hay. Nosotros de los cultivos domésticos inspeccionamos entre un 10 y un 15% de forma aleatoria. Se van seleccionando casos y se inspeccionan. Obviamente, como es en el marco del hogar, se requiere el permiso para acceder al hogar. En general esto se da. Nuestros inspectores no van desde una lógica digamos, punitiva, sino que también van a aconsejar sobre las mejores prácticas de cuidado y seguridad para la persona y para su entorno. Obviamente, cuando se registran situaciones irregulares, se documentan y la asesoría jurídica del IRCA, bueno, determina qué tipo de sanción sería aplicable para alguno de los casos. Cuando se detectan prácticas que están reñidas con el marco legal, se realizan los informes correspondientes a la Fiscalía para que allí los fiscales que entienden en esta materia decidan si hay que profundizar o generar una causa penal o no. Puede haber irregularidades, perdón, que no sean delitos, digamos, alguien puede tener en vez de 6, 10 plantas y bueno, que el fiscal entienda que no está cometiendo un delito, que fue una irregularidad, digamos. Hay una batería de sanciones que son de corte administrativo en el marco del vínculo del IRCA como instituto regulador con las personas registradas. Y en ese caso puede haber suspensión del permiso, puede haber solamente una observación, un apercibimiento y multas de distinto calibre económico. Sí, toda esta situación, ¿se pudo evaluar si se afectó al mercado negro? Porque era uno de los objetivos del gobierno, como aflojar un poco con todo el tema del narcotráfico y la compra ilegal. ¿Se sabe ya? Sí, nosotros es un tema que seguimos muy de cerca. Yo creo que la evaluación en general de las políticas públicas siempre tiene matices, nunca es de éxito rotundo o de fracaso rotundo. Venimos caminando muy bien en el sentido que hay 35.000 personas que previamente se tenían que vincular a una actividad ilegal o vincularse a una red delictiva y hoy están amparados por la ley y desarrollan esa opción que han tenido por el uso de la marihuana de forma segura. Pero un estudio que hicimos en estos últimos días y que para nosotros es muy relevante es monetizar, o sea, tratar de calcular el valor económico de todo el cannabis al cual se ha accedido por las 3 vías reguladas. Es decir,
que esa plata se le sacó al narcotráfico. De no existir esta ley se hubiera conducido a las redes de tráfico ilícito. Y lo que nos dan estos últimos 12 meses son 8,5 millones de dólares que no fueron a parar a las redes de tráfico ilícito. Bien. 2 millones de dólares se explican por la venta de 1 tonelada de cannabis en las farmacias y el resto por la actividad de clubes y autocultivadores, que no viene de julio del año pasado, sino que ya había empezado bastante antes. Lo que está por cumplir un año es el componente principal, que es el de la... ¿Y en qué está el cannabis medicinal? El cannabis medicinal, nosotros hoy tenemos ya 2 aceites basados en CBD. Hay un laboratorio nacional que lo está fabricando, está registrado ante el Ministerio de Salud Pública y lo está comercializando en todas las farmacias. Se puede, en todas las farmacias, que los farmacéuticos deciden comercializar este producto, y hay una ordenanza de salud pública que permite que los médicos receten este componente, que es el cannabidiol, o sea, no es psicoactivo, que lo receten con una receta común. Es decir, no tiene que tener un procedimiento especial porque no tiene psicoactividad. Inclusive uno de los productos es de venta libre. Uno de los productos, sí, la crema es de venta libre porque también no tiene el principio psicoactivo que es el THC. Bien, y muchos habían hablado también del precio. En algún momento iba a bajar el precio del cannabis medicinal, del aceite de cannabis. Yo creo que se va a ir estabilizando. En la medida que nuevos laboratorios incorporen productos, en la medida que los cultivos que se desarrollan en Uruguay y las plantas de extracción de cannabinoides se desarrollen en Uruguay y tengamos una industria local más robustecida, claramente los precios van a tender a estabilizarse. Bien. Diego Olivera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Chau, chau. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.